Salmo 56, 11, que dice ahí: en Dios he confiado, no temeré. La pregunta que sigue es una pregunta que básicamente no requiere respuesta. Es una de esas preguntas que ya tienen la respuesta implícita. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede? Nada. ¿Qué puede hacerme el hombre? Pues obviamente. ¿Por qué? Porque en Dios he confiado. Sin embargo, quisiera que esta mañana pensemos en algo que no podemos evitar. La gran mayoría de nosotros maneja su vida en base al qué dirán. El qué dirán se dice más bien como la aprobación o desaprobación. ¿Qué dice la gente? Determinamos hacer una fiesta o no por qué dice la gente. El ser humano puede reconocerlo o no, pero está ansioso de la aprobación de otro ser humano. Todo mundo lo tenemos, pero se nota más en algunas personas. Las personas famosas, por ejemplo, son muy dados a que, como todo mundo los conoce, todo mundo los aprueba, cuando alguien llega a no reconocerlos en las calles, se deprimen. Ha habido personas famosas, que sean políticos, artistas o cualquier cosa que tengan. Ha habido personas que cuando pierden esa aprobación de la gente, ese reconocimiento de la gente, se suicidan, porque no pueden vivir sin eso. Hace tiempo leí de una señora que era cantante muy famosa en Nueva York, que tan famosa que pidió a los ingenieros de audio que grabaran los aplausos de la gente cuando ella cantaba. De manera que cuando estaba en su casa, ella ponía el audio de los aplausos y se llenaba de vitalidad, porque ya ven que algunos de ellos dicen que el pago del artista es el aplauso. Entonces se sentía esa señora que la gente le aplaudía aún en su casa. Eso es un grado extremo de la búsqueda de la aprobación. Hay un boxeador muy famoso también que ya se retiró, pero antes de eso, se retiró hace apenas como 2 años, y él mandó a hacer un reloj y un celular de oro, porque decía él que él no podía usar un celular común, no importa cuál fuera, porque él se merecía algo que estaba por encima de todos, porque él requería que la gente lo observara, ¿verdad? Él es único. Y nuestro queridísimo Canelo se acaba de comprar un auto que dicen que solo existen 5 en el mundo y 1 es de él. Y uno siempre piensa, ¿para qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué gloria hay en eso? Bueno, el asunto es que los seres humanos somos seres relacionales y de algún modo estamos buscando que las otras personas estén contentos con nosotros. Pudiera parecer como que el ser humano intuye que no tiene la conexión más importante de su vida. Falló en eso. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice eso: porque todos pecaron, y como consecuencia de que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, perdimos la aprobación de Dios, que esto era lo más importante. Entonces, como la gente pierde la aprobación de Dios, pero mire, no solo inconversos, inconversos y creyentes, se sienten que no dan el ancho para los requerimientos de Dios, entonces buscan la aprobación del hombre. Y perseguimos esto y todo el tiempo estamos buscando que la gente hable bien de nosotros, que la gente diga cosas buenas, que estén contentos. Hasta que un día usted llega al punto como la lección del libro de lecturas de la primaria. ¿Se acuerdan ustedes del hombre con el caballo y con el niño? Que van los 3 caminando y la gente murmura y dicen: miren qué personas tan ignorantes. ¿Para qué creen que se hizo el burro o caballo? Pues para que se monten en él.
Y entonces ellos alcanzan a oír y adelantito se suben los dos al animal y ahí van. Y más adelante la gente los mira y dicen, mire qué clase de seres humanos tan desconsiderados. Ahí van los dos en el pobre animal. Y estos escuchan. Y más adelante se baja el papá y deja arriba al joven. Y la gente murmura más adelante, ¿qué clase de joven, de hijo es ese que permite que su padre vaya caminando y él va montado en el animal? Así que se cambian y después murmuran al revés. ¿Y qué pasa? Que ese libro, esa historia de lecturas nos ilustra este tipo de cosas. Una vez que nosotros empezamos a perseguir la aprobación, nunca vamos a estar satisfechos, al grado que vamos a sacrificar nuestros valores, nuestras convicciones, nuestras prioridades. Por eso es muy importante que nosotros prestemos atención a lo que la Biblia dice, porque la Biblia describe esto como temor del hombre. Tenemos miedo de lo que nos van a decir. Proverbios capítulo 29 dice, el temor del hombre, versículo 25, pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Leí Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo. La versión internacional dice, temer a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Entonces, en una trampa, obviamente se trata de colocar un cebo para que los animales vengan aquello o el objetivo que queremos atrapar. Entonces el enemigo está igual haciendo con nosotros algo, de modo que caigamos en esa trampa y va a procurar que hagamos todo lo que sea con tal de lograr eso, porque el cebo que ha puesto es efectivísimo. Porque ¿quién de nosotros no se ha sentido bien cuando le dicen, hermana, qué guapa viene usted esta mañana? Y usted le salen las alas y vuela. Aunque después la que le dijo se confiesa con Dios. Pero ya le dijo. Es una situación tan tremenda que estamos dispuestos a sacrificar, le decía, nuestros valores, porque el enemigo va a poner la aprobación allí. Así que vemos, por ejemplo, una señorita adolescente que es puesta a prueba por un grupito de señoritas que se da muy seguido, y esta señorita, con tal de pertenecer a ese grupo, pues rinde sus valores. Después el grupo puede dejarla o puede continuar siendo su amiga, ya no importa, ya cedió a sus valores, con tal de quedar bien con esas personas, porque no puede prescindir de eso, porque les digo, es tan tremendo. Ahora, no podemos tampoco satanizarlo. De hecho, la ciencia de la psicología dice que todos los seres humanos necesitamos palabras de aprobación. Entonces es una cosa distinta, la dinámica es distinta. Dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24, vea usted lo que pasó con Saúl. Dijo ahí, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué? Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Así que el rey Saúl está diciéndonos que la razón de todo su error, ahora ustedes saben que su error significó la pérdida del reino, pero la razón fue que tuvo temor de la gente, tuvo temor del pueblo y escuchó la voz de ellos. ¿Qué quieren que haga? Y entonces cedió. Isaías capítulo 51, versículo 12 habla del pueblo de Israel. Entonces el punto es que no es nada nuevo. Dice ahí que le dijo, versículo 12, dijo el Señor, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno?
Entonces el pueblo de Israel tuvo temor también de la gente. ¿Qué dice la gente de nosotros? Pero pasó con el pueblo de Israel, lo que acabamos de leer en Isaías. Pero Juan capítulo 12 también habla de eso, versículo 42, Juan 12, 42, y habla de cómo la gente conoció el evangelio, pero pues cedieron a lo que la gente pensaba. Versículo 42, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Ahí está. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Le importa lo que diga la gente? El temor a la desaprobación es muy común, le decía. Y probablemente no hay ilustración mejor en la Biblia que la ilustración del apóstol San Pedro. Dice la Biblia que el apóstol Pedro negó al Señor 3 veces. Su historia, junto con la historia de Jonás o con la historia de la última cena, o algunas de estas son de las historias más conocidas aún por personas que no conocen la Biblia. Básicamente lo que pasó ahí es que el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y le dijo a Pedro: Pedro, antes que el gallo cante, voy a relatar rápido lo que dice Mateo 26 y Juan 18, Mateo 26, 31 en adelante. Le dijo: Pedro, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro obviamente asumió que eso no podía ser posible. Dijo: no, eso no va a suceder, yo estoy contigo hasta el final. Pero pasó el tiempo, no demasiado, y un grupo de soldados vinieron para tomar preso al Señor Jesús, y el apóstol Pedro salió para defenderlo, y el Señor lo reprende. Toman a Jesús, se lo llevan preso. Pedro sigue a escondidas a Jesús. Como les dije, si están leyendo, estoy relatando a grandes pasos, hasta que llega al punto en el que Pedro enfrenta una situación terrible, en donde él finalmente niega a Jesús. Vamos a verlo más despacio ahorita, pero pensemos así: simplemente Pedro niega a Jesús. Las circunstancias en las que Pedro lo hace, creo que humanamente son muy justificables, porque está viendo que lo tomaron preso, que lo van a llevar a la cárcel para juzgarlo y con la finalidad de matarlo, y Pedro no quiere que le pase lo mismo. La lección que nosotros podemos tomar aquí, cosa que Pedro no tuvo el tiempo, es: todos nosotros deberíamos asumir como hijos de Dios que vamos a enfrentar crisis en la vida cristiana, de manera que antes de que lleguemos al punto de la crisis hayamos determinado cuáles son nuestros valores. Ahora, Pedro parece que lo hizo, pero en realidad no. El instinto de conservación le ganó. Porque si se acuerdan, ustedes sabrán que antes de todo lo que pasó, Pedro dijo: aún iría a la muerte contigo si fuera necesario. Sí, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Sin embargo, sí podemos conceder que a Pedro le tomó de sorpresa todo y actuó con el instinto de conservación humano. Nosotros, sin embargo, tenemos la historia de la palabra de Dios, hemos aprendido de diversas experiencias, sabemos de personas que han dado su vida por Cristo, testimonios de personas que se han mantenido firmes en medio de la crisis, etcétera. Nada debería tomarnos por sorpresa. La pregunta sería: ¿tiene usted perfectamente claras sus convicciones? Porque hay grupos sociales a los que se tendrá que enfrentar, dependiendo de su edad, dependiendo de su condición social o de su condición académica. Habrá diferentes grupos. Pero Pedro vino y tuvo que enfrentar casi todas las fases sociales que se nos pueden permitir.
Y empieza Pedro enfrentando a una señorita. Hablaríamos de 3 diferentes grupos. Ejemplo, usted probablemente no se sienta intimidado por personas que tienen una menor calidad educativa, no sé si la palabra suene bien, no, un menor nivel educativo, no calidad, calidad suena mal. O una persona que es más pobre que usted, o simplemente una persona con un posicionamiento social menor que usted. Probablemente usted se sienta menos tentado a ceder a eso. Pero probablemente con personas que son de su mismo nivel, esté entre que sí y no. Pero el grupo más peligroso son las personas que están por encima de usted. Por eso usted habla aquí en la iglesia sin ningún problema, usted se puede expresar, pero va a un foro donde se encuentran puras personas que tienen a lo mejor 2 o 3 niveles educativos más que usted y entra en shock. Bueno, Pedro pasa la primera prueba, o entra a la primera prueba. Llega, dice la Escritura en el Evangelio de San Juan 18, 16, que llega al lugar donde tienen a nuestro Señor Jesucristo y sale a recibirlo una sirvienta. Entonces Pedro es pescador, no es una persona encumbrada, pero está por lo menos un escaño arriba de una sirvienta. Socialmente, no estamos hablando a los ojos de Dios, estamos hablando de la sociedad. Entonces Pedro está arriba. Y sin embargo, esta muchacha le pregunta: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Es importante que nosotros sepamos que lo que está sucediendo ahí es que se está cumpliendo la profecía, porque no era aceptado culturalmente que una chica como ella se dirigiera a un varón, y luego a un varón que tiene un escaño socialmente superior a ella, y menos con una pregunta tan inquisitiva, porque la pregunta realmente tenía la intención de generar polémica. ¿No eres tú también de los que estaban con Jesús? Pero a Pedro le toman por sorpresa y Pedro dijo: no soy. Pedro había dicho: nunca te voy a negar, nunca te voy a dejar, siempre voy a estar contigo, aún a la muerte si fuera necesario. Pero negó a Jesús. Proverbios capítulo 16, versículo 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Es decir, el Señor estaba haciendo un trabajo con Pedro porque Pedro se creía autosuficiente. Él se atrevió a vociferar delante del Señor, y ahora el Señor le está dejando en claro que esa autosuficiencia no le alcanzó. Por eso es importante, hermanos, que nosotros decidamos con anticipación cuáles son nuestras convicciones, cómo nos vamos a parar delante de los demás, qué es lo que nosotros somos. Juan capítulo 18, versículo 18. Aquí está otro grupo. Ya Pedro pasó con la prueba de esta muchacha, o entró a esa prueba, porque no podemos decir que la pasó, realmente reprobó. Pero llega otro grupo, y aquí hay un grupito de personas que ya no es lo mismo que está con la sirvienta. Dice: los siervos y los alguaciles estaban ahí y habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también estaba Pedro con ellos calentándose. Ahí dice la Escritura en el versículo 16 que hay la probabilidad que había otro conocido de él, que pudiera ser Juan, porque dice el que lo conocía logró que permitieran a Pedro entrar, y el caso es que Pedro ya estaba aquí. Pedro lo que estaba buscando era información, estaba tratando de saber qué va a pasar con Jesús, pero de manera anónima. Probablemente si aquel otro discípulo estaba por ahí, pues él no iba a hablar. Si es que acaso habría sido Juan, no iba a decir nada. Y Pedro estaba más o menos seguro.
cuando de repente uno de estos hombres, versículo 25, dice que levantó la voz y dijo: ¿no eres tú de los discípulos? Acuérdense que estamos en un contexto de muerte. El Señor Jesucristo fue tomado preso para llevarlo a la cruz. Y Pedro, pues quizás quiso que se abriera la tierra, ¿verdad? Porque tenía que hablar esta persona aquí y me siento, no conozco a nadie de estos. ¿Qué pasa si estos se alebrestan y empiezan a atacarme? Ese grupo de personas ilustran a los grupos de personas a los que nos enfrentamos. ¿Quién de los que fueron estudiantes alguna vez no han vivido esta sensación de solos contra el mundo? Allá en la escuela somos los únicos cristianos y los que están allí, pues obviamente se ensañan con nosotros. ¿Qué joven no ha enfrentado que un grupo de jóvenes amigos lo invitan a tomar y el joven dice: no, yo no tomo? Y empiezan: tienes miedo, te regaña tu mamá, miren al niño, pásenle su mamila. Y así por el estilo, hasta que el joven está en una encrucijada porque dice: yo quiero realmente ser amigo de estos muchachos, omitiendo la sentencia de Santiago que dice: tiene que pensar que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero yo quiero pertenecer a este grupo, no quiero que me excluyan. Y este es el punto clave, el punto en el que el grupo presiona. Ahora todos estamos siendo presionados en un momento determinado. Señoras que les gusta ir a jugar la lotería, no sé si lo hacen acá, en el norte lo hacen, que se juntan señoras por las tardes a jugar la lotería. Pero siempre hay cervezas. Entonces venga usted, vecina, es la única vecina que no asiste. Y usted quiere ser considerada porque entre las vecinas echan la mano para tirar la basura, menos la de usted. Entonces quiere ser parte, pero no quiere ser parte, y se encuentra en una encrucijada. La decisión de ese joven que les digo que le presentan el alcohol es: si yo decido tomarla, entro al grupo. Finalmente se acabó mi viacrucis, ya no voy a andar solo. Si yo no decido tomarla, estoy fuera. Tengo que decidir cuáles son mis convicciones antes de llegar a la crisis. ¿Qué hará usted? Pero todo mundo lo padece. Ven a una fiesta y convive y pásatela bien, pero no salgas con tus cosas. Juan capítulo 14, versículo 26. Lucas capítulo 14, versículo 26. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En este sentido, la palabra aborrecer aquí es preferencia. Si usted no prefiere a Dios por encima de sus amigos, por encima de sus compromisos sociales, si usted tiene que esconder lo que es, usted tiene un grave problema con la aprobación de la gente. Le interesa qué piensan ellos. Y dice la Escritura: si usted no logra establecer sus principios y sus convicciones, no puede ser discípulo de Dios. Así que Pedro va para un siguiente grupo. Y en este caso, este grupo, pues es un grupo muy particular. Si lo planteamos desde este punto de vista, primero los líderes van, Juan capítulo 18, versículo 3, van al monte para tomar preso al Señor Jesucristo. Ahí sale el apóstol Pedro, que en ese momento no demostró temor, dijo: aquí a mi maestro no lo agarran. Sacó una espada y le cortó la oreja a un muchacho. Versículo 10. ¿Qué estaba pensando Pedro? Pues no sé, a lo mejor Jesús, escápate.
Pero ese no era el plan. De hecho, el Señor Jesús lo reprende y le dijo: no es así, cualquiera que ataca a espada morirá. Y además sanó a ese muchacho que se llamaba Malco, le pegó la oreja. Así que ya ahora va Pedro al patio donde están estas personas. De repente se enfrentó a una muchacha, como mencionábamos al principio, pero luego a un grupo de gente que tenía la idea de que lo había visto. Pero ahora aquí está un muchacho que dice la Escritura que era pariente de Malco. Es decir, este muchacho que lo miró tenía un interés personal en la situación de Pedro y le dijo, versículo 26, ¿no te vi yo en el huerto con él? Así que había personas que podrían no tener ninguna intención de que Pedro fuera prendido, pero este muchacho sí que tenía deseos de que Pedro pagara lo que había hecho con su familiar. ¿Cómo reaccionó Pedro? Una vez que uno mete un error, difícilmente puede enmendar el camino, y metió otro, y ya Pedro era como una bola de nieve, y dice la Escritura, versículo 27, entonces negó Pedro otra vez, y luego, enseguida dice, cantó el gallo. Pero como dije, si podemos decir algo a favor de Pedro, es que a Pedro lo tomó la sorpresa. La verdad es que todos esos acontecimientos eran muy extraños, para Pedro no era una cosa normal y pasó lo que pasó. Pero hermanos, a nosotros no nos puede tomar la sorpresa. Primera de Pedro capítulo 3 habla de esto, versículo 15, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Dice primero, tienen que santificar a Dios el Señor sus corazones, y también tienen que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué van a la iglesia? ¿Por qué son cristianos? Hay que responder bien. Y dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Usted y yo tenemos que estar preparados para anunciar allá en la escuela, jóvenes que somos cristianos, en el trabajo, hermanos adultos que somos cristianos, en la colonia, que sepan que somos cristianos. Y no solo eso, sino también presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de lo que hacemos. Entonces no es nada más es lo que soy, es soy lo que soy por esto. Creo en lo que la Biblia dice por esto. ¿Por qué nosotros somos tan esclavos de lo que la gente dice? Hay veces, les decía, esto sucede no solo afuera, aún adentro de la iglesia. Cuando usted no era creyente, sus vecinos decían, ¿verdad? Es el aleluya. Así nos conocían a nosotros allá en la colonia, los aleluyas. Una tía mía incluso, mi esposa fue a darle una invitación para nuestra boda, porque ella vino, yo vivía en Monclova y Rosita vino para acá a visitar y repartió las invitaciones y le fue a dar a esa tía mía. Pero la tía pues obviamente no conocía a Rosita y le dio la invitación. Y le dijo mi tía, ¿quién es Líctor? Y dijo mi esposa, pues Líctor es el hijo de Estela. Y mi tía dijo, ¡oh, el aleluya! Y dijo mi esposa, pues sí, es el aleluya, con él me voy a casar. Imagínense qué concepto. Mi tía ni siquiera conocía mi nombre, yo me di cuenta que era conocido como el aleluya. Pero la pregunta es, ¿le importa a usted? ¿Le importa lo que dicen las personas? ¿Por qué nos importa tanto? ¿Por qué nos importa tanto lo que piensa la gente, inclusive dentro de la iglesia? ¿Por qué somos tan presos de lo que
de lo que ellos opinan de nosotros. Hay varias razones. En la vida de Pedro lo vemos. Una primera pudiera ser el orgullo. Pedro tenía, entre muchas características, tenía una que era un hombre muy impulsivo, siempre quería hablar, él creía que todos tenían la obligación de escuchar su opinión, inclusive Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 21, dice que inclusive Pedro, quiero pensar que tomó del hombro a Jesús y le dijo: a ver, ven Jesús, nunca se te ocurra volver a decir lo que dijiste. Porque Jesús había dicho: yo voy a morir, me van a tomar preso. Y dijo: no, esto no va a suceder. Ese es un problema de Pedro. ¿Cómo es posible que se atreva a hablarle con tal ligereza a Jesús? Eso solamente tiene un nombre, hermanos: orgullo. Y entonces el Señor Jesucristo sabe lo que está pasando con Pedro, y entonces empieza a permitir cosas. Dice que le dijo el Señor Jesús a Pedro: Pedro, te voy a decir algo. Fíjate que vino Satanás conmigo y me pidió permiso para tomar tu vida, para zarandearte como a trigo. Ahora ustedes saben que esa no era la primera vez, eso ya había pasado con Job. Dice la escritura que vino Satanás y le dijo al Señor: pues si Job no recibiera todo lo que tú le das y lo rodeas de prosperidad y todo, pues ¿quién no te sirve así? Y le dijo el Señor: ok, quítale todo, únicamente no toques su vida. Pero vino Satanás y le dice a Jesús: yo pido permiso para tomar a Pedro, para zarandearlo. Es decir, Pedro necesitaba ver que todas sus fortalezas, sus convicciones, todo lo que creía que valía, realmente no valía. Dijo el apóstol Pablo cuando, segundo a los Corintios capítulo 12, cuando soy débil, entonces soy fuerte. En el reino de Dios, la mecánica a veces es distinta. En el mundo decimos: qué bueno el que tiene todo. El Señor Jesucristo dijo: bienaventurado el que no tiene nada. En el mundo decimos: bienaventurado el que siempre ríe, siempre anda en fiestas. El Señor Jesucristo dijo: bienaventurado el que llora. El reino de los cielos es distinto. En el mundo se ensalza a una persona que es orgullosa y autosuficiente. No tiene temor de nada. Pero habemos personas que podemos percibir eso. Porque hay personas que pueden percibir ese grado de egocentrismo que arde, que molesta. Pero la gran mayoría de las personas no lo nota. Y dicen: ah, qué persona tan segura de sí misma. ¿Por qué nos importa tanto lo que la gente dice? Uno, porque somos orgullosos. ¿Por qué cedemos tanto a la opinión de los demás? Porque no oramos. Las personas orgullosas no oran. No oran porque piensan que todo lo pueden hacer. Y Mateo capítulo 26, versículo 41 dice que el Señor Jesús dijo: ustedes lo que tienen que hacer es velar y orar para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De hecho, cuando pasó todo lo que sucedió con Pedro, el Señor Jesús fue que dijo esto: tienen que orar. Como si el Señor le advirtiera a Pedro: la única cosa que te va a salvar de caer en esa tentación es que ores. Pero la gente orgullosa no ora. Pregunto, usted tendría que analizarse: ¿usted ora con cierta frecuencia? ¿Sabe cuál debería ser la frecuencia? Todos los días. Todos los días, absolutamente. Depender de Dios en oración. Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, qué sé yo. Aparte de la primera fase de la oración,
que es la glorificación. Es estar alabando al Señor todo el tiempo. Segundo, somos muy dados. Tercero, somos muy dados a funcionar en la carne, como Pedro. Pedro sacó la espada, le corta la oreja a ese muchacho, no le importó que dijeran, pues, este es un discípulo de Cristo y anda haciendo eso. Y el Señor Jesús lo reprobó. Versículo 52, Jesús le dijo, Pedro, guarda tu espada en su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas, vea usted estas palabras, acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿No era para morirse de vergüenza? Yo queriendo defender a Dios, la pregunta sería, ¿necesita Dios que lo defendamos? Podemos defender lo que creemos, pero no necesitamos defender a Dios. Y eso fue lo que le dijo el Señor a Pedro. Pedro, no, si yo quisiera, llamaría a una hueste o a 12 huestes de ángeles para que me defiendan. No necesito esto. Estás actuando en la carne. Y nosotros, hermanos, muchas veces en nuestra vida hacemos cosas porque actuamos en la carne. No confiamos en Dios. Versículo 36 de capítulo 18. Dijo el Señor, mi reino no es de este mundo. En esta ocasión estaba frente a Pilato. Dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Segunda a los Corintios 10:3. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué somos tan dados a caer en lo que la gente piensa? Porque andamos en la carne. Dijo el apóstol San Pablo, tienen que caminar en el Espíritu. ¿Y cuál es la manera de caminar en el Espíritu? Lo primero es dejar de caminar en la carne. Así de sencillo. Para no buscarle alguna explicación teológica, es dejar de hacer las cosas en la carne. Pero dice Lucas 22:54, el problema que oscilamos entre dos mundos. Y prendiéndole le llevaron, está hablando de Jesús, y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Así que Pedro quería estar con Jesús, pero no tan cerca como para que pudieran arrestarlo. Pedro quería que los discípulos supieran que él había estado con Jesús, pero no quería pagar el precio que lo confundieran tanto que lo mataran. ¿Me explico? Caminando en la carne y caminando en el Espíritu. Este fue uno de los errores de Pedro, caminando en las dos cosas. Si tiene tanto valor, entonces quédese de una vez del lado de Jesús. Y cuando le preguntaron, ¿eres de ellos?, se habría puesto de pie, señores, sí soy. Quiero que me maten también, si me van a tomar preso y llevarme con él, adelante, porque sí estaba yo con él. Pero la oscilación, tenemos un serio conflicto nosotros los hijos de Dios, cuando tratamos de manejar las dos cosas. Pero qué vergüenza mantenernos como heraldos de dos mundos. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios, completamente hijos de Dios. Ya si a las personas les gusta, qué bueno, y si no les gusta, también. Pero no podemos estar entre los dos. ¿Qué pasó con Pedro? Dice la Biblia que estaba allá con Jesús en el monte, llegaron para prenderlo y Pedro estaba peleando por Jesús, pero horas después está sentado con los enemigos de Jesús, calentándose, dice. Por fin, con melón o con sandía. Este fue un problema de Pedro. Le voy a decir algo, hermanos. Es muy probable que algún día Dios lo lleve a usted a estar en medio de personas que no conocen a Dios. Asegúrese
de reafirmar sus convicciones para cuando usted vaya, usted diga allí en medio que usted es un hijo de Dios. La única manera que usted puede estar sin culpa en medio de ese ambiente es que usted declare quién es usted en Cristo Jesús. Si ellos lo soportan, muy bien. Finalmente, al Señor Jesucristo lo toman, lo sacrifican, muere, resucita, pero no todos tienen toda la información que Jesús ha resucitado o toda la convicción que Jesús ha resucitado. Dice la Biblia que Pedro se fue y lloró amargamente por lo que había hecho, porque negó al Señor Jesús. Así que se imaginan, él era un pescador, el Señor Jesús lo llamó, lo hizo su discípulo. Pedro era famosísimo, todo el mundo los miraba cuando llegaban a un pueblo, se alborotaba la gente porque venía con Jesús, pero Jesús ya se murió. Así que Pedro regresa, dice el Evangelio de San Juan 21, a la playa, a pescar. Y le dijo a los otros discípulos, porque todos estaban igual de confundidos: voy a ir a pescar. Y dijeron, pues vamos. Todos desanimados, aventaron sus redes. Y dice la Escritura que ahí el Señor Jesucristo fue a buscarlos. Llegó ahí, se presentó con ellos. Le dijeron a Pedro, Pedro, es el maestro. Y dice la Biblia que se aventó Pedro al agua y fue y habló con Jesús. Y aquí empieza algo que es extraordinario. Porque el hecho que Jesús fue a buscar a Pedro significa que lo perdonó por todo lo que había hecho y que quería restaurarlo. Lo aceptó otra vez. Y de ahí que yo creo, hermanos, que la única manera en que nosotros podemos volver a ser altamente efectivos para Dios es hasta que tomemos conciencia de lo profundamente que nos ama Dios. Que no le hace si un día usted fue y metió la pata y negó su fe delante de su papá o de sus tíos o una fiesta, o fue usted padrino de una primera comunión avergonzando el nombre del Señor, y quién sabe bajo qué circunstancias lo hizo. Dios todavía lo ama. Dios va y lo busca y lo restaura. Porque Él quiere que usted entienda que Él está con usted, para que se cumpla Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Tiene usted que aceptar el amor de Dios. Si algún día no fuimos totalmente convincentes, totalmente del lado de Jesús, hay un tiempo para corregir las cosas. El apóstol Pedro era un hombre que se amaba a sí mismo. Todo lo que le importaba. No podemos ignorar que Pedro era un hombre amante del reconocimiento. Él quería que todo el mundo supiera que como que él era el más importante de los apóstoles. Así que el Señor Jesús le permitió llegar hasta abajo para que se diera cuenta: Pedro, ya no te ames tanto a ti mismo. Tienes que quitar eso. El ser humano es muy terco. El caso es que Pedro era un hombre orgulloso. Y el Señor le dijo: Pedro, quiero que ya dejes de pensar en ti. Todo después de resucitado, en Juan 21 le dijo el Señor: Pedro, cuida a mis ovejas. Porque antes ya había pasado que le dijo, fíjate que vino Satanás y me dijo que solicitaba tu vida para zarandearte como a trigo. Y le di permiso. Pero he orado para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, ayuda a tus hermanos. Así que todo eso se está cumpliendo. Viene el Señor y le dice a Pedro: Pedro, cuida a las ovejas. ¿Saben cuál es una clave para vencer el temor de la gente, o el temor a la gente, o el temor a la desaprobación? Es servirle a la gente.
Usted no puede temer a la persona que a la vez le sirve. Por eso el ser siervos es una clave importantísima en la vida cristiana. ¿Ha pensado usted en eso? En lugar de estar pensando en cualquier otra alternativa, piense en servir. Eso le dijo el Señor: Pedro, ¿realmente me amas? Y dijo: Señor, sí te amo. Entonces, si me amas, cuida a mis corderos, apacienta a mis corderos, sirve en la iglesia. Hace un ratito, de hecho, yo miraba a uno de los hermanos de la iglesia y le dije a mi esposa: ¿te has fijado cómo se ha afirmado este hermano? Me dijo: sí me he fijado. Es un hermano que ha tomado un posicionamiento firme en Cristo Jesús, porque es importante. ¿A través de qué? A través del servicio. Empezó a servir más y más y más, y quedó completamente anclado en Cristo Jesús. Luego, sin embargo, el Señor nunca nos miente, nunca nos presenta un cuadro que sea completamente ilusorio. El Señor es realista. Y dijo en el versículo 18 del 21, donde estamos: Pedro, ven, verás, te voy a platicar. Cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, eso todavía no había pasado, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Pero cuando dijo te llevará a donde no quieras, dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y añadió, sígueme. Para este momento, hermanos, Pedro ya había cambiado mucho. Pedro fue confrontado con muchas cosas. Pedro escuchó la sentencia de su muerte. No cualquiera escucha la sentencia de su muerte. Ahora, la pregunta sería, ¿usted cree que tenía miedo? ¿Usted cree que Pedro tuvo miedo cuando Jesús le dijo, te van a llevar donde no quieres? Y dice, dando a entender la muerte que él tendría que enfrentar. ¿Cómo habría de glorificar a Dios? Hay una cosa que no podemos ignorar, hermanos. Pedro no dejó de ser hombre. Pedro tenía miedo. Pero tenía miedo y a la vez tenía fe. Porque es posible. Dice la Escritura que el Señor nos dijo en el Evangelio de San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Eso le da miedo? Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es una cosa bien rara, pero eso dice la Biblia. El Señor nunca nos miente. Dice, van a pasar por estas pruebas, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué pasó? Que el apóstol Pedro de repente, algo pasó con él, que se puso de pie. Él sabía que iba a morir, se puso de pie y empezó a predicar en el libro de los Hechos, y se convirtieron las personas, y luego vinieron las autoridades y lo agarraron preso y le dijeron, Pedro, no puedes estar predicando, te vamos a encerrar. Y saben, no lo reconocerían. Eran los mismos que habían ido a tomar a Jesús allá en el monte y que vieron a ese Pedro con todo su proceso. Y de repente Pedro dijo, ¿qué me van a hacer? Pues lo vamos a encarcelar. Adelante. Soy otra persona completamente diferente. Y dice la Escritura que les dijo, yo estoy predicando a Cristo a quien ustedes desecharon. Estoy en Hechos capítulo 2. De suerte que la gente se conmovió y le dijeron, bueno, entonces ¿qué haremos? Les dijo, versículo 38, arrepiéntanse y recibirán el Espíritu Santo. Es todo lo que tienen que hacer. A lo que voy es que la gente que está allá afuera y lo está mirando, dieron esta sentencia. Capítulo 4, versículo 13.
viendo la manera en la que Pedro y Juan hablaban, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, eran pescadores, se maravillaron, y estas personas reconocieron que habían estado con Jesús. Es decir, Pedro había sido transformado de todo lo demás que tenía, del orgullo, de la insensatez, de la torpeza, de la cobardía, de la negatividad, completamente transformado. Y dice la Escritura que dijeron: ahora nosotros podemos dar testimonio, no los cristianos, los inconversos. Este hombre realmente ha estado con Jesús. No le importa ya qué dirán los demás. Le pregunto a usted, ¿le importa lo que digan los demás? Algunos no tenemos edad para preocuparnos por lo que digan los demás, hermanos. Pero pensando en todos nosotros, todos tenemos una fe en la persona correcta, de tal suerte que nada nos debería preocupar más que temer a Dios. Que no nos preocupe la aprobación de la gente. Nosotros tenemos una sola obligación, la obligación de hacer lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Yo quisiera que usted y yo, todos los que estamos aquí, pudiéramos ser libres del asedio de la opinión de los demás, completamente libres, que a usted no le importe si usted es esta señora que viste sus faldas largas porque usted siente que así glorifica a Dios, que no le importe lo que digan los demás, que digan. Usted sabe por qué lo hace y para quién lo hace. Si usted levanta sus manos en la iglesia para glorificar al Señor y hay personas que lo aprueban o desaprueban, ¿y qué? Nosotros estamos aquí para glorificar a Dios. Si usted va a venir a la iglesia y se pone a servir, a involucrarse en el trabajo, y hay quienes lo aprueban, qué bueno, y hay quienes lo desaprueban, qué bueno. Nos involucramos en la obra de Dios porque amamos a Dios. Como quisiera que usted sea libre de esa condenación de lo que los demás piensan. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar. Bendito Señor,